Bien, estamos de regreso ya en la parte final del tema de esta noche. Hemos estado hablando sobre la elección de un nuevo defensor del pueblo. Y para ello hemos contado con la presencia, y seguiremos contando en lo que resta del programa, con la presencia de 3 abogados, los señores Yuri Enrique Rodríguez, quien es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, el señor Luis Matos, quien es dirigente de la Fuerza del Pueblo, el licenciado David Lahoz, quien además es politólogo y es catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y está relacionado con un importantísimo departamento que trata los temas constitucionales en ese alto centro de estudio, la primera universidad del Nuevo Mundo, y el señor Carlos Antonio Valentín, quien es un mercadólogo, estratega político y dirigente del Partido Revolucionario Moderno. De manera pues que tenemos el universo principal del espectro político dominicano, en las personas de dirigentes del PLD, PRM, la Fuerza del Pueblo y por supuesto la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que muchas veces actúa como otro partido político. Vamos a hablar ahora sobre qué plazo. La ley le establece un plazo fatal a la Cámara de Diputados para la elección del defensor del pueblo. Evidentemente tenemos un atraso terrible. En términos terribles hablo en términos de tiempo, no porque sea terrible el plazo que ha transcurrido entre la finalización del ejercicio del actual incumbente, porque todavía está al frente de la Defensoría del Pueblo, y la elección todavía no resuelta. ¿Qué plazo tiene todavía la Cámara de Diputados para tomar una decisión? En el caso hipotético de que ese plazo fatal exista y no se cumpla, ¿qué debería pasar entonces? Doctor Rodríguez. Sí, bueno, el artículo 192 de la Constitución plantea, como bien decía el señor Lahoz, algunas posiciones, ¿no?, sobre la forma de elección y los días. Sin embargo, hay una parte muy importante que dice que propuestas por la Cámara de Diputados en las próximas ternas y que quienes ya eran defensor del pueblo permanecerán en el cargo hasta que sean sustituidos. Es ahí donde hay que ver la situación, porque la Cámara de Diputados debería haber escogido las ternas en la legislatura ordinaria previo al cumplimiento del término del mandato del designado o de la designada en este caso, que era lo que se planteaba al principio con el señor Lahoz, y que bien ha dicho que si se vencen esos plazos en que la Cámara de Diputados hubiera escogido y presentado ternas, las mismas serán escogidas y presentadas al Senado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, ciertamente. Sin embargo, dice, si es el Senado el que no efectuara la elección en el plazo previsto, la Suprema Corte de Justicia elegirá de las ternas presentadas por la Cámara de Diputados, ¿no? Es ahí como vemos que hay una especie de juego de palabras en el modo de elección que involucra tanto la Cámara de Diputados, el Senado y la Suprema Corte de Justicia. Pero ese pleno de la Suprema Corte de Justicia, en todo caso, siempre elegiría sobre la terna presentada por la Cámara de Diputados. Señor Miguel. Pero queda claro que el plazo está vencido, sí. Mire, señor Miguel, dentro de la legislatura ordinaria, una vez la Cámara de Diputados eligió las ternas, tiene un plazo de 15 días para presentar al Senado. Correcto. Entonces, el Senado de la República tiene un plazo de 30 días para nombrar a los nuevos miembros del defensor del pueblo. En dado caso de que el Senado, en un plazo de 30 días, no nombre, entonces le corresponde a la Suprema Corte de Justicia tomar la decisión, como bien lo dice nuestro amigo Yuri y mi profesor David Lahoz. En este caso, yo entiendo que la Cámara de Diputados tiene que socorrer a su obligación de seleccionar las ternas y presentarlo lo más antes posible al Senado para que esto nombre y así se fortalezca la institucionalidad en nuestro país. Señor Lahoz. Se debe de añadir que la evaluación la hace la Cámara de Diputados, pero quien finalmente nombra es el Senado. Lo que significa que es una especie de revisión que hace el Senado de lo que ha decidido la Cámara de Diputados. De eso no hay duda y por eso es que no se puede dar como definitiva una evaluación o que sea una única persona, porque luego cuando se ha sometido a revisión esa decisión en el Senado, a mí me da la impresión de que va a variar mucho, porque realmente la persona que se dice que sacó la mayor calificación, yo no estoy convencido de que frente a los demás postulantes sea quien tenga el índice mayor. Eso
para mí no está claro, eso hay que explicármelo bien, la metodología y todo, porque no entiendo esa parte. Pero yo sigo sosteniendo que el argumento de fondo es que no corresponde tampoco a los diputados hacer esa evaluación ya, porque ellos dejaron vencer el periodo de tiempo en que debieron hacer esa evaluación, y habiendo hecho eso, entonces es la Suprema Corte de Justicia la que le corresponde evaluar y nombrar al defensor del pueblo, y probablemente, independientemente de quién resulte escogido, ese proceso va a ser impugnado. Es mi criterio. O sea, será impugnado porque no se cumplió el debido proceso constitucional. El criterio jurídico que yo le daría es distinto al del señor Laos, porque para que sea la Suprema Corte que lo elija, debe de haber un proceso previo agotado, como bien ha explicado Luis, que sea primero la evaluación de la Cámara de Diputados presentada ante el Senado y que el Senado no tome la decisión en los plazos hábiles. A partir de que el Senado no toma la decisión en el plazo hábil de 30 días, entonces le correspondería a la Suprema Corte de Justicia. Pero no podemos partir de que porque la Cámara de Diputados no seleccionó al próximo defensor o defensora del pueblo cuando se venció el plazo del actual, eso no quiere decir que por default, es decir, de hecho, en efecto, tenga que elegirlo la Suprema Corte de Justicia. Porque para que se compute en términos jurídicos la elección por parte de la Suprema Corte de Justicia, tienen que darse dos procesos previos, iniciando por la Cámara de Diputados. En términos jurídicos, es la visión, la lectura que se le podría dar al artículo 192 y su párrafo, que incluye entonces el proceso que anteriormente hemos mencionado. Don Miguel, algo muy importante que recalcar es que la Cámara de Diputados no te va a presentar una sola terna. El artículo 192 dice, la Cámara de Diputados presentará las ternas. Entonces, varias ternas tienen que ir al Senado para que este entonces elija cuál va a ser la terna que van a nombrar entonces la Cámara de Diputados. Que es ahí donde entonces yo estoy en consonancia con mi maestro Laos, cuando dice, mira, es que independientemente de que haya sacado la mayor calificación, él no está solo corriendo en el camino. Y al final los senadores van a elegir cuál es la terna que más conviene, independientemente de la puntuación que hayan elegido, porque van tres ternas, tres personas compitiendo que también sacaron buenas calificaciones para ocupar el puesto. O sea que, como digo, aquí tenemos que apostar a la institucionalidad y tenemos que apostar a que el Congreso va a elegir con carácter de idoneidad la persona adecuada para representar y dirigir los destinos de la Defensoría del Pueblo. Señor Valentín. Yo lo que creo es que entre todas las incógnitas que hay, lo que hay que esperar ya que el proceso concluya. Ya el presidente de la Cámara de Diputados anunció que en los próximos días se van a elegir, y ahí ya se va a saber ya cuál fue el método, los detalles. Así que yo lo que pienso es que debemos de esperar y confiar de que se va a hacer la mejor elección, de que va a ser una persona que tenga las competencias. Bueno, ya el presidente de la Cámara de Diputados ha dicho que lo que dice el reglamento y lo que dice la ley no es lo importante, porque eso es solamente un punto de referencia. Bueno, el hecho de que, a juicio de mucha gente, que está observando con cierta preocupación la tardanza y los escarceos que hay alrededor de este tema, parecería que hay una decisión política tomada de olvidarnos de quiénes son las personas más competentes y colocar en esa posición una persona que pueda ser objeto de un manejo político determinado. Y sería muy penoso cualquiera que sea los que participen en ese acuerdo, que la elección de algo tan importante como el defensor del pueblo sea el resultado no de una evaluación objetiva de las capacidades de las personas que opten por esa posición, sino de un acuerdo político. Porque a mí me parecería que todo lo que se ha hecho hasta ahora no era más que puro teatro para legitimar algo que ya estaba previamente acordado. Pues yo creo que sería ciertamente don Miguel, Luis, don Laos, Valentín, que sería realmente una pena, ¿no? Yo creo que el oficialismo en parte del Poder Ejecutivo ha dado muestras de que le interesa la independencia de los poderes constitucionales del Estado, ¿no? En nuestro país. Y yo creo que es de suma importancia que la Defensoría del Pueblo, que es tal vez
un órgano constitucional que no se le ha dado la importancia o la envergadura que necesita en una sociedad como la nuestra, pues que se vea sujeta a actuaciones de acuerdos políticos. Creo que esa no debería ser la actuación, creo que no debería ser el ejemplo que se dé de parte de los legisladores en el sentido general. No quiere decir que la persona que sea electa o escogida tenga actuaciones políticas anteriores. No nos estamos refiriendo a eso, porque está en igualdad de condiciones. Lo que decimos es que debería por lo menos respetarse la institucionalidad del concurso y las evaluaciones que mostraron las competencias de los aplicantes. Pero hay que ser justos. Mire, hasta donde yo sé, el PRM no tiene ninguna persona en ese grupo que ha sido escogido. Lo que estamos hablando de obviamente necesitamos una ley sobre órganos colegiados y de proceder, porque la Cámara de Diputados tiene un reglamento sobre normas parlamentarias y un reglamento de evaluación, pero en sí no tenemos una ley sobre el funcionamiento de los órganos colegiados. Eso es un problema que venimos arrastrando y que es de una de las leyes que hacen falta para corregir ese problema. Aquí la pregunta clave es quién evalúa a los evaluadores y sobre cuáles parámetros han evaluado, porque es que es a legua que se ve que hay personas con mayores méritos acumulados que la persona que ha obtenido la mayor calificación. Tú estás prejuiciando a una persona. Señor Lahoz, usted está prejuiciando, pero me parece, señor Lahoz, que usted está prejuiciando a la persona que ha sido mejor evaluada. Claro. Porque yo tengo entendido que incluso es un promotor deportivo y ha ayudado a cientos de jóvenes para que han llegado muchos de ellos a las grandes ligas. Veamos algo básico. El primer director ejecutivo del Tribunal Constitucional de nuestro país fue Pablo Ulloa. Pero como dice el señor Lahoz, esa acumulación de méritos, porque si vamos a hacer preguntas, hay que preguntarse cómo esas personas que usted ha mencionado, que han tenido trascendencia política en instituciones partidarias o de la sociedad civil, ¿cómo han logrado esos méritos? ¿Ha sido a través de las instituciones a las cuales ellos han pertenecido? ¿O ha sido porque precisamente sus competencias así lo han permitido? Bueno, si de preguntas vamos a hacer, muchas tenemos. Preguntar quién evalúa a los evaluadores, pues entonces sería intentar implícitamente deslegitimar la labor que ya han hecho esos legisladores. Debimos haber hecho esa pregunta entonces antes de iniciar el proceso y no luego de que estuviera consumado y que los resultados no le parecieran correctos a un grupo de la población. Bueno, ahí hay una realidad, pero o más bien hay un deseo, pero la realidad es contraria a ese deseo. Entonces, en ese sentido es que yo creo que deberíamos ver cómo han logrado también la acumulación de esos méritos las personas que se han mencionado. Además, que usted tenga una vida o una labor pública mucho más dilatada que la mía no quiere decir que sus competencias sean superiores a la mía, bajo ninguna circunstancia, sino que las coyunturas han favorecido, inclusive en términos de edad, porque me parece que Pablo Ulloa es uno de los más jóvenes y todos los que se han mencionado aquí, pues son personas ya de una edad un poco avanzada. Entonces, habría que evaluar todos esos escenarios porque si no, las conjeturas del debate partirían de premisas cuestionables. Miguel, fíjese, nosotros nos encontramos en un Estado social, democrático y de derecho. Y en este Estado social, democrático y de derecho, la única desigualdad que existe entre nosotros los dominicanos es la competencia. La persona que ha tenido ciertas competencias por encima de otros tiene derecho de participar democráticamente en los diferentes procesos que se den en nuestras instituciones públicas, con carácter de igualdad con los demás compañeros. Eso no quita de que si otra persona tiene más tiempo política o que si otra persona tiene menos tiempo política. Tus talentos y tus cualidades son los que te van a diferenciar de los otros compañeros. Ahora bien, sí somos partícipes de que el poder legislativo está compuesto por personas que representan intereses de partidos políticos. Y aquí sí puedo decir que nosotros como Fuerza del Pueblo siempre hemos estado a favor de la institucionalidad y del respeto a la Constitución Dominicana. Aquí nosotros esperamos que este proceso pues crezca la institucionalidad y que el Senado y la Cámara de Diputados puedan salir ilesos seleccionando a las personas correctas que dirijan esa alta e importante institución del Estado.
Bueno, el tiempo no lo dice todo. Mozart tocaba el clavicordio a los 4 años y Sami Reshevsky jugaba ajedrez a los 4 y nunca fue campeón mundial de ajedrez. De manera pues que se necesitan otras cosas. Yo lo que pienso es que si hablamos de institucionalidad y hablamos de institucionalidad democrática que implica igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, yo creo que la Cámara de Diputados debe respetar el procedimiento que ella hizo para evaluar a los postulantes. Ahora, don Miguel, eso me parece lo justo. Quiero agregar algo. También independientemente de la capacidad que usted tenga como ser humano, también nosotros tenemos que tomar y tener muy en cuenta lo que significa el carácter de idoneidad. Yo sé que la inteligencia es algo muy importante, pero la experiencia también. Y hay un adagio que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Entonces, también tenemos ahí muchos participantes. Me siento aludido, por razones de edad en este grupo. Mire, como es el caso del compañero Henry Merán, que ha sido un diputado que ha dado mucha talla y que ha defendido nuestra Constitución y los intereses de nuestro país por todos los niveles, que realmente puede ser un candidato idóneo y que puede representar esa institución con probidad. Así que yo espero que esta institución pública, el Congreso Nacional, pues haga por todo lo alto y que lo que esperamos es que la institucionalidad se haga más fortalecida en este proceso. Ahora, ¿por qué necesitamos tanto? Y no nos queda mucho tiempo. Yo quisiera que cada uno de ustedes consumara 2 minutos máximo. Ya que hablamos de oportunidad, ¿qué aporte puede real? ¿Por qué necesitamos realmente en una sociedad donde tenemos separación de poderes, donde hay un Congreso que se supone independiente, donde tenemos hoy un Ministerio Público supuestamente también independiente, donde funcionan las universidades, donde funcionan los sindicatos, donde funciona todo normalmente, porque esto es una democracia funcional? ¿Por qué necesitamos tanto y le prestamos tanta importancia a un defensor del pueblo? Cuando sabemos que, bueno, mire, don Miguel, un policía a veces puede más que un defensor del pueblo en sociedades como la nuestra. Bueno, 2 minutos Miguel, cada uno, no me pueden pasar. Lo mío es puntual. Don Miguel, mire, mi tesis va encaminada a que el defensor del pueblo no puede ser una persona que ha sido seleccionada por línea del partido oficialista. ¿Por qué razón? Porque la Defensoría del Pueblo es una institución que está para velar, custodiar los derechos fundamentales y los intereses colectivos y difusos. Y también esta institución tiene que velar para que las instituciones públicas no vulneren estos derechos. Entonces, darle esa prerrogativa a una persona que represente los intereses del partido oficialista es atarla de manos, porque cuando reciba líneas del partido oficialista realmente no va a perseguir las injusticias que se dan en instituciones públicas como lo va a hacer una persona que representa a la oposición. Yo creo que si no se la dan a una persona, no dan este cargo a una persona que representa un partido político, pues entonces tiene que hacerlo a alguien que no tenga ninguna dependencia política. Por eso yo creo que Henry Merán para mí sería una excelente elección para este país. El señor Valentín. Yo pienso que los retrasos se han debido a la vieja forma de seleccionarlo. Quizá en gestiones anteriores había una línea política, había una imposición política. Quizá ahora se va a hacer más democrático, más participativo, sin línea directa de palacio como se hacía antes. Y pienso que de esa vieja forma a la nueva forma de seleccionar, como el presidente Luis Abinader lo ha demostrado, que es una persona que no se inmiscuye, que es una persona que respeta la ley, respeta la separación de poderes, y pienso que en eso es que se ha basado el retraso, a esos pugna y querer imponer las cosas de una forma correcta y como debe ser. Fíjese, yo lo que entiendo es que cada proceso de este tipo, la democracia tiene que salir fortalecida. Y desde el punto de vista politológico, lo que fortalece esa figura muy importante, porque es una especie de sensor de lo que ocurre en el Estado, es la persona que va a levantar prueba de cuando se le haya violado un derecho a un ciudadano y le va a dar garantía de que ese derecho conculcado va a ser repuesto. Tiene que ser alguien que haya demostrado en su accionar público que tiene competencia para ello. Esa es mi única objeción. Entonces, desde que se habla de que aquel que ha participado en política, por el solo hecho de haber participado
en política queda excluido, yo entiendo que las cosas van mal, porque entonces se está poniendo en primer plano a alguien que no tiene la misma hoja de servicio. Y entonces no lo entiendo, o sea, no puedo entender cómo es posible que alguien sin una vida pública, en contraste con la de sus competidores, puede superar a estos. Yo entiendo no que qué pasó se puede ahí, tener una buena, se puede tener, perdón, se puede tener, perdón, señor Lao, se puede tener una buena vida pública sin haber participado directamente en la política partidaria. El señor Rodríguez, ya No, 2 minutos. yo estoy de acuerdo con pero el señor Ramón Lao. Martínez Portorreal nunca ha estado en un partido político. No, pero yo no quiero personalizar. El doctor Jerez tampoco. No estoy personalizando en ningún momento. En nuestro caso no hemos personalizado el debate ni hemos intentado descalificar a nadie porque haya participado en política. Ese no es nuestro discurso. Cualquier persona que haya participado en política tiene la igualdad de condiciones y de derechos para participar en ese tipo de procesos. Porque nosotros que hemos participado en política, si en algún momento de nuestra vida queremos participar en ese tipo de procesos, quisiéramos también que se nos valorara. Lo que habría también que preguntarse es lo siguiente: ¿por qué esas personas que han tenido una dilatada vida pública y de trascendencia política, ciudadana o social no sacaron mejores calificaciones en esa evaluación que una persona que se dice que supuestamente no la ha tenido? Habría que preguntarse eso también. ¿Por qué aquellos que sí tienen mucha más experiencia no han sabido desempeñar sus competencias de formas más adecuadas en la evaluación donde este joven sí ha podido hacerlo? También hay que contrastar esa parte y debería ser de análisis para cuando se vaya a tomar la decisión. Bien, caballeros, el tiempo se me agotó. Le estoy sumamente agradecido por esta excepcional oportunidad de conversar sobre un tema de mucha trascendencia, tanto para el presente como para el futuro de la democracia dominicana y de los derechos y el respeto de los derechos ciudadanos. Así que, señor Matos, señor Lahoz, señor Valentín, señor Rodríguez, muchísimas gracias nuevamente por su participación. Les deseo un buen resto de la noche, y a los amigos televidentes espero que hayan disfrutado del tema de edición nocturna y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.